Nuevas Voces de Guatemala, por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. El proyecto tiene como objetivo primordial dar difusión a la labor artística de los nuevos escritores guatemaltecos, para que el público los conozca y tenga la posibilidad de acercarse a la biblioteca y leer sus obras. El proyecto plantea una entrevista al mes donde se da a conocer la trayectoria, procesos creativos y la obra del nuevo escritor o escritora. Mariela Tash nació en Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala, en 1991. Es una mujer maya quiché y educadora popular. Su trabajo poético ha sido difundido en antologías, fanzines y publicaciones colectivas en Guatemala y otros países de América Latina, incluyendo Chile, Argentina y Cuba. Ha participado en proyectos editoriales de carácter crítico, literario e inclusivo, con presencia en formatos como braille y audiolibro impulsados por instituciones culturales y educativas. Es autora del libro de poesía Entre los brazos de la neblina, Paruts Editorial 2023, y forma parte de antologías como Poetas de Quetzaltenango, Novísimas Guatemala y Poesía Joven de Centroamérica de la revista Casa de las Américas. Su obra dialoga con la memoria, la identidad y las voces contemporáneas de la poesía guatemalteca. Bienvenidos a este nuevo segmento de Nuevas Voces de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña Mariela Tash. Bienvenida, para nosotros es un honor tenerte acá con nosotros. Gracias, Cristina. Pues estoy muy contenta de poder compartir este espacio. Gracias por la oportunidad de poder platicar y pues también a las personas que vayan a tener acceso a esta entrevista, pues que puedan disfrutar, ¿verdad? También de lo que vamos a platicar y pues gracias. Para acá estamos. Nuevamente, hacerte el agradecimiento por estar acá con nosotros, contarles que Mariela es oriunda de Quetzaltenango, es maya quiché, entonces en su poesía podemos ver mucha influencia de la cultura maya y te felicitamos por tu poemario, es un poemario muy lindo y queremos iniciar conociéndote un poco, cómo inicia tu proceso en la literatura, cuáles son esos autores que marcan una influencia en tu obra. ¿A qué edad inicias en la escritura? Gracias, Cristina. Bueno, soy mujer maya quiché del municipio de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango. Vivo en un área rural, ¿verdad? Entonces eso también pues ha contribuido a la construcción de este libro, ¿verdad? Para comentarte un poco acerca de cómo empiezo en este proceso de la escritura. Pues antes de ser escritora, pues soy lectora, ¿verdad? Empiezo a leer desde muy pequeña algunos libros que mi papá tenía en casa, especialmente estas revistas Selecciones, que creo que eran revistas como muy populares en aquella época, ¿verdad? Recuerdo que mi primer libro fue un almanaque Escuela para Todos. Cuando empecé a estudiar tenía 5 años, entonces la casa en la que vivíamos tenía una pequeña biblioteca y recuerdo que pues uno de mis pasatiempos era como hojear toda esa parte de libros y ver figuras, ver colores. Entonces me empecé a interesar mucho en la lectura y cuando yo le dije que quería que me comprara un libro, pues él llegó a casa con un almanaque Escuela para Todos y fue mi primer acercamiento también a toda esta parte de la lectura. Luego seguí pues leyendo otros libros como narrativa especialmente. Él tenía otros libros que iba consiguiendo de estas librerías antiguas y bueno, fue mi primer acercamiento. Pero recuerdo que también a él le gustaba mucho la poesía y habían algunos poemas que le encantaba recitar. Por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Mario Benedetti, En Paz de Amado Nervo, a Margarita de Baine. Era como esa parte de irme acercando también a la poesía a través de él, ¿verdad? Sin embargo, fue pasando el tiempo y yo fui conociendo un poquito más de poesía de estos clásicos como Pizarnik, Mario Benedetti.
y empezaba también a hacer el ejercicio de subrayar en los libros aquellas cosas que yo creía que sonaban bonito, ¿verdad? Porque para ese entonces pues yo tampoco sabía que eso podía ser poesía o que podía ser el lenguaje poético. Em, yo no me consideraba como poeta y mucho menos escritora, porque cuando yo empecé a escribir tenía alrededor de 14, 15 años, escribía cosas, ¿verdad? Ese era el término que yo utilizaba para poder decir que escribía algo. No decía que escribía poesía porque sentía que lo que escribía no encajaba como en los parámetros habituales de lo que conocemos como poesía, especialmente poesía clásica, ¿verdad? Sin embargo, poco a poco fui conociendo también la poesía de Humberto Acabal, otro escritor maya quiché de Momostenango, y para mí lo impactante fue como descubrir que en palabras tan sencillas y tan cotidianas podía existir la poesía. Cuando él hablaba del barro, de la milpa, de los surcos, de los animales, a mí me hizo mucho sentido también entender que había otras formas de escribir poesía, ¿verdad? No la que generalmente conocíamos a través de la literatura clásica. Y siento que eso también fue como un impulso para poder nombrar el trabajo que yo empezaba a realizar, ¿verdad? Y realmente sí se nota esas influencias y ese legado que has tenido, porque podemos decir que estás siguiendo el legado de Humberto Cabal y eso es muy agradable porque hay muy pocos escritores que realmente sí son mayas, quichés, que realmente se dedican a esto y que tratan de rescatar la cultura por medio de la literatura, así que te felicitamos por esto. Em, Has escrito en varias antologías y en varios formatos, como en audiolibros, también has participado en antologías donde has escrito en braille. ¿Cuál es tu aporte en la literatura maya quiché para la comunidad? Bueno, este ha sido un camino bastante interesante, ¿verdad? De mucho descubrimiento y de mucho aprendizaje. Concretamente, el proyecto que se realizó en mi escritura en braille en el 2022 fue una iniciativa también de parte del Departamento del Ministerio de Educación y Cultura y Deportes para generar esta accesibilidad, ¿verdad?, a obras guatemaltecas y también para conocer escritoras guatemaltecas, porque fuimos un conjunto de escritoras que pudimos aportar. Siento que esto es importante si hablamos de accesibilidad, ¿verdad? Em, a veces cuando me preguntan cómo defino mi poesía, que es algo que aún voy como en ese camino de descubrir, pero siempre he creído que tanto la poesía como cualquier otra forma de arte o de escritura debe de ser accesible, ¿verdad? El lenguaje debe ser accesible. Y entonces tener estas iniciativas de proyectos me parece pues fascinante porque entonces puede llegar como a otras poblaciones que generalmente no van a tener la posibilidad de leer un libro como tal, ¿verdad? Entonces, siento que en esa medida en que podamos hacer que el lenguaje, el arte o cualquier otra forma de escritura sea accesible, pues siento que es viable y también es un acto de justicia, ¿verdad? Sí, y lo cual es sumamente importante, más ahora en la actualidad, que realmente la literatura puede llegar en distintos formatos. En tu poemario Entre los brazos en la neblina, cuéntanos cómo haces la clasificación de cada uno de los segmentos en tu poemario. Bueno, quizás comentar también de que este es un libro, es una recopilación. Yo, bueno, realmente no tenía como la idea de que iba a escribir un libro. Generalmente yo había leído mucho más sobre narrativa, un poco sobre crónica, y sí conocí algo de poesía, pero nunca me imaginé que iba a terminar escribiendo un libro de poesía. Entonces hice una recopilación de textos que había escrito desde hace mucho tiempo atrás y fue una tarea ardua, ¿verdad? Porque una cosa es tener todos los escritos, pero otra es tratar de darle una forma. Entonces, cuando empecé a hacer la recopilación, eran alrededor de 109 poemas y ya tras la revisión con la editorial, pues quedó un total de 107 que están divididos en 9 secciones y tratamos de darle una intención, ¿verdad? Empezamos con la primera sección que se llama Origen, que es una parte también de reivindicación y de
reconocimiento a los abuelos y a las abuelas. Entonces trato como de ir partiendo también de todo lo general a la forma más particular, ¿verdad? Hay otras secciones como CAT, que significa red, que es un poco de la colectividad, y rituales, también y shock, que es mujeres, porque trato como de hacer ver que a pesar de que es un libro escrito por una persona, también tiene un sentido de colectividad, ¿verdad? Hay mucha historia, hay muchas experiencias detrás de esta poesía y no es solamente mi propia experiencia ni mi propio dolor, ¿verdad? Entonces, en esa medida traté como de ir vinculando cada uno de los poemas con una sección en específico. Y retomando lo que mencionas acerca de los abuelos y las abuelas, en la cosmovisión maya siempre son vistos como sabiduría, como memoria, como una conexión espiritual, también se les reconoce como los ancestros creadores. En el inicio de tu poemario hay poemas que están dedicados a los abuelos, a las abuelas, que ya lo mencionaste en origen. Cuéntanos cómo es esta influencia de los abuelos y las abuelas en esta cosmovisión maya que tú quieres representar por medio de tu poemario. Sí, yo creo que muchos de nosotros hemos crecido con nuestros abuelos y nuestras abuelas y parte de las experiencias que hemos cultivado es porque también han sido esa siembra, particularmente de ellos, ¿verdad? Tengo muy presente la memoria de caminar con mi abuela, de ir a actividades con ella, de esconderme detrás de su delantal cuando yo era pequeña, por ejemplo, o de caminar con mi abuelo entre los surcos cuando él iba a cuidar su milpa, ¿verdad? Todas esas experiencias vinculantes no solamente me vinculan con ellos, sino también hay muchas otras personas que se identifican porque han pasado por esos mismos procesos, ¿verdad? Entonces también he ido aprendiendo mucho acerca de la cosmovisión, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender y desaprender. Y entonces en esa medida, en honor a esas experiencias y a esos sentires de cómo nos abrazan los abuelos y las abuelas, pues también fue que decidí cómo ir creando esta línea de poemas, ¿verdad? Para nombrarlos, porque si no los nombramos es como que si no existieran, ¿verdad? Y siempre es importante como darles esa relevancia que tienen. Em, en tu poemario, el tejido es una metáfora central, tanto como los lienzos, los hilos, los jastes, las telaristas, representan un punto central en tu obra. Cuéntanos cómo construyes esta identidad por medio del tejido y cómo creas una memoria a partir de los tejidos. Sí, mira, creo que uno de los puntos de partida para poder entender también el sentido de este libro es que está escrito desde la cotidianidad. Es poesía cotidiana, ¿verdad? Es poesía que se vive. Hablo mucho sobre los telares, sobre el hilo, la tejeduría, porque es también parte del contexto en el que crecí. Mi familia, vengo de una familia de agricultores, de tejedores. em, que hemos crecido pues precisamente haciendo eso, hilando los hilos, cazando las labores, tejiendo cortes, devanando, hinchiendo. Entonces todo eso, digamos, más allá de ser una metáfora, es también una poesía viva, ¿verdad? Es como encarnar el poema. Y eso se vuelve para mí central porque es también parte de reconocer que es de donde vengo y es el punto que me conecta también mucho con mi identidad, ¿verdad? Familiar, pero entendiendo que también allá afuera hay un mundo que también vive de esto, ¿verdad? Entonces, el hecho de vernos a nosotros mismos como ese tejido en la red de la vida es también ese simbolismo. Sí, y también en algunos de tus poemas hablas acerca de una denuncia hacia las mujeres trabajadoras, hacia las tejedoras. Cuéntanos cómo utilizas tu poesía para crear una denuncia y cómo creas un equilibrio entre crear esta denuncia y tener una belleza poética. Al igual que cualquier otra forma de arte, la poesía, la escritura también va pasando por procesos evolutivos, ¿verdad? Antes escribía pues con la función de querer sacar algo o un sentimiento muy personal, un dolor muy personal,
Pero luego fui entendiendo que la poesía podía tener también otras formas y otros fines. Entonces el hecho de escribir poesía de denuncias sociales es parte de la identidad, parte del proceso de saber que hemos atravesado también por mucho, ¿verdad? Saber que somos víctimas de discriminación, de racismo, de violencia contra las mujeres, violencia patriarcal. Estar muy consciente de estos aspectos también me lleva a asumir la responsabilidad de escribir textos que hagan precisamente eco y que denuncien, ¿verdad? Entonces es parte también de esa evolución que he ido encontrando en el tiempo. Sí, también hay otros poemas que hablan no solo de la denuncia hacia la mujer, sino que también hacia la sequía, hacia lo estatal. Cuéntanos un poco acerca de estos poemas que también tienen una denuncia en tu poemario. Bueno, hay un poema que se llama No queremos que sufran y habla mucho sobre la pérdida del idioma debido al racismo y a la discriminación que se vive. Mis papás son hablantes maya quiché y a nosotros ya no nos enseñaron porque cuando ellos tenían que acceder a otros servicios que estaban fuera de la comunidad y que tenían que ir precisamente a la cabecera municipal, donde la mayor parte de población es mestiza, pues sufrían mucha discriminación, ¿no? Y entonces ellos en su afán de protegernos no nos enseñaron el idioma. Nosotros por nuestra parte hemos estado haciendo pues esos intentos de recuperación y, y entonces he ido también como entendiendo de que hemos ido perdiendo quizás esa parte de identidad como una forma de protegernos ante todas las circunstancias que atraviesan este país, ¿verdad? Entonces vamos viendo de que no es solamente el tema del racismo ni de la discriminación, sino también el tema de la desigualdad, la pobreza, la corrupción incluso. Entonces, entendiendo que hay tantos problemas y hay tantas formas de hablar de esos problemas, perdón, eh, pues entonces trato de usar mi poesía para denunciar, ¿verdad? Sí, y tomando esta parte esencial que hablas sobre la pérdida del idioma, también hay unos poemas que hablas acerca de cómo se está perdiendo la memoria o los saberes ancestrales, el ya no saber leer el cielo, el no saber el ciclo de la siembra. Em, Cuéntanos cuál es la importancia de crear estos poemas para crear una memoria y rescatar estos saberes ancestrales. Bueno, siento que algo que se está perdiendo mucho es la tradición oral, ¿verdad? Es esta capacidad de sentarnos con nuestros abuelos y abuelas y escuchar también lo que ellos tienen por enseñarnos. En tanto el tema de la globalización como otros aspectos, ¿verdad? La enajenación o el hecho de voltear a ver hacia afuera, pero no ver lo que está sucediendo a lo interno de nuestras comunidades, está generando esa pérdida de saberes. Em, yo podría recordar cuando mi abuelo decía, va a llover porque las golondrinas, ¿verdad? O la luna se está muriendo. Y hay un significado detrás, pero parte también de la historia de cómo nuestros ancestros observaban los ciclos de la vida, de la naturaleza, y en función a eso, pues ellos podían realizar sus procesos de siembra, por ejemplo. Sabían que en cierta temporada durante el invierno, antes del invierno, empezaban a salir ciertos animales y entonces era como la anunciación de que el invierno estaba cerca. Pero todo eso se va perdiendo porque tampoco estamos ahora como en la disponibilidad de escuchar, ¿verdad? Vamos siempre corriendo. Creo que es parte también de todo el tema económico, ¿verdad? Estamos siempre tan abrumados tratando de tener un trabajo, lidiando con tantos problemas que no nos damos como el tiempo de sentarnos a escuchar y de aprender. Entonces, en medio de ese correr y correr de todos los días, pues vamos perdiendo estos saberes. Entonces, siento que también cómo ir desarrollando esa sensibilidad para saber que debemos parar y debemos observar, ¿verdad? Sí, también es importante rescatar de que en tu poemario hay
poemas que hablan sobre el dolor, la nostalgia, la tristeza y que los utilizas a manera de una transformación, de una sanación y que llevas al lector en este proceso de transformación. Coméntanos un poco acerca de esto. Sí, bueno, creo que todos hemos atravesado diferentes circunstancias muy difíciles y dolorosas, ¿verdad? Entonces, hay algo que yo no puedo evitar y es no escribir acerca de la tristeza o de la nostalgia. De hecho, cuando vemos la portada del libro, que en la parte blanca es toda esta parte de la neblina, para mí es como despertar cuando voy al trabajo, por ejemplo, y veo la neblina espesa y yo digo, bueno, hoy amanecimos abrazados por la neblina, es como una forma de decir que hoy amanecí abrazada por la nostalgia, pero no es solamente la nostalgia de las cosas que han pasado, de los recuerdos que han quedado, sino también la nostalgia de saber que el futuro es como incierto y que el presente es abrumador, ¿verdad? Siento que es muy fácil escribir sobre cosas alegres, bonitas, pero es difícil escribir sobre el sentirse triste o el sentirse nostálgico, porque eso también es como arrancarse un poco la costra y ver hacia adentro, ¿verdad? Antes me daba así como un poco de pena de decir estoy escribiendo desde esta posición emocional o sentimental, porque también eso puede ser como un punto de, no sé, como que las personas pueden juzgarte por decir que todo el tiempo estás triste, por ejemplo, pero siento que es necesario porque hay muchos dolores que no vemos y muchos de esos dolores emocionales también tienen una repercusión importante en cómo funciona toda esta estructura social, ¿verdad? Una persona que está todo el tiempo nostálgica o triste no siempre va a poder alcanzar sus propósitos, pero no porque esté triste, sino porque las circunstancias o las estructuras sociales tampoco se lo permiten, ¿verdad? Entonces, siento que hablar desde la nostalgia, desde la tristeza, desde el dolor, también abre esa puerta para que otros puedan sincerarse con sus propios sentimientos. Entonces dejamos abierta la puerta para que ustedes conozcan Entre los brazos de la neblina. Recordarles que este libro se encuentra disponible en biblioteca. Ustedes se pueden abocar con nosotros y pueden consultarlo y pueden leerlo para que ustedes puedan conocer un poquito más de Mariela. Mariela, ha sido un gusto compartir contigo, conversar contigo y abordar un poco acerca de los poemas integrados entre los brazos de la neblina. Y nos gustaría que nos compartieras o nos recitaras alguno de los poemas que integran el poemario. Sí, con gusto, Cristina. Pues voy a leer algunos poemas que he seleccionado. Quisiera también decir que no todo es tristeza, ¿verdad? Porque en medio de esto, de la concepción de la tristeza, del dolor, también va el ritual de sanar, ¿verdad? Entonces es también como no quedarnos con la zozobra de que es solo eso, ¿verdad? Sino es también como esa posibilidad de transformación y de ir generando pues también circunstancias desde la esperanza, ¿verdad? Quiero compartir este primer poema de la sección rituales que se llama Ritual para sanar. Me hinco ante el fuego y soplo sus brasas cuando disminuye su llama. Soplo con fuerza porque de mis pulmones depende su vida. No dejo morir al fuego porque me consume mientras me abraza, y me abraza quemando mis llagas para que salgan nuevas costras. Soplar las brasas y avivar el fuego es mi ritual de sanación, pues cada vez que soplo, saco mis tristezas convertidas en viento. Soplo con la excusa de vaciarme en cada suspiro. Soplo con la nostalgia que habita este cuerpo confundido. Soplar, hincarme ante las brasas y avivar el fuego es mi ritual de sanación. Platicando con el fuego. Me senté a un lado del fogón para escuchar los silbidos del fuego y observar sus movimientos. Pero el fuego me habló, me contó su pena y lloró. Sí, lloró. Lloramos, porque las brasas también gritan, porque las brasas también sufren, porque las brasas también mueren. Yo también lloro junto al fogón porque mi pena también quema, porque mi alma también sufre, porque mis huesos también arden. Me senté a un lado del fogón para entender que el fuego también llora,
que el fuego también muere. Me lo contaron las cenizas. Renacer. Me volveré a sembrar porque mi primavera llegó a su muerte y se marchita mi memoria. La espera y el duelo son germinación, porque la germinación es muerte y vida. Me volveré a sembrar y brotaré en una hierba o en una flor, en un árbol de ciprés o en un sauco mejor. Me volveré a sembrar y aunque la tierra parezca árida, tus ojos la regarán y yo brotaré como brota la manzanilla entre las grietas. Y para terminar, este siguiente poema que se llama Camposanto. Y haré de este cuerpo agrietado un terreno con surcos. Haré de mis grietas los surcos y sentiré en lo profundo de ellas la posibilidad de la germinación. En este cuerpo, en estas grietas, en estos surcos, sembraré las semillas que duermen en el morral de mis abuelas. Será mi cuerpo un campo santo, ya no solo de penas, sino de cantares florecientes. Serán mis grietas los surcos que me devolverán a la vida. Muchas gracias, Mariela Tash, por estar acá con nosotros en este segmento de Nuevas Voces. Queremos agradecer a todas las personas que han estado atentos a este segmento. Así que, Mariela, un gusto tenerte acá. ¿Algunas palabras finales que quieras darles a todas las personas que están pendientes de esta transmisión? Gracias, Cristina. Bueno, para empezar, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Creo que es importante para poder conocer a estas voces emergentes que también estamos tratando de decir algo, ¿verdad? Muchas gracias a las personas que están observando esta entrevista y pues invitarlos también a leer, ¿verdad? Este libro, pero también a leer a nuevos poetas, nuevos escritores, también de origen maya, que están diciendo cosas importantes, que están denunciando y que están en este papel de reivindicación, ¿verdad? Eso es importante y bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por estar acá con nosotros y esperamos hayan disfrutado de este segmento de Nuevas Voces de Guatemala.